Por la gracia del Señor estamos aquí y estamos dando un poco de repaso de lo que son las cartas paulinas, pero en especial en este caso es la carta a los hermanos, los hijos de Dios, los escogidos en Éfeso. Amén. Fíjense que dice Pablo, así comienza la carta, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjese cómo él inmediatamente entra en lo que es el tema para estos hermanos fieles. Di conmigo, yo soy fiel. ¿Sabe qué? Aun cuando eres infiel, Dios permanece, ¿qué? Fiel. Yo antes, y déjeme de confesarle algo, antes yo pensaba que cuando yo era fiel a Dios, Dios se acordaba. Pero cuando yo era infiel a Dios, todo lo que yo fui fiel, en todo lo que yo fui fiel, Dios lo borraba. Y se acordaba de mi infidelidad. Y no vayamos muy lejos. Yo fui fiel al Señor. ¿Cuándo? Cuando le conocí. No, fui fiel al Señor antes. Le digo la primera vez que Dios trató con mi vida. Yo tenía apenas 7 años de edad. Y estaba en la iglesia, una iglesia católica. Mi hermano se iba a tomar de la comunión, la primera comunión. Y yo llegué aquel día y comencé a limpiar las bancas. Y el cura entró, me vio limpiando las bancas y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, pues estoy recogiendo. Me preguntó él, ¿por qué estás recogiendo? Y dije, pues mi mamá siempre me ve y me dice a mí que ordene mi cuarto. ¿Cuánto más la casa de Dios? Dios comenzó a tratar conmigo a una temprana edad. Antes de que yo podía entender que era Dios el que trataba conmigo. ¿Se acuerda de Samuel, el profeta Samuel? De pronto escuchó una voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y él se levantó enseguida y fue a donde Elí. Y le decía, ¿para qué me llamaste? Y Elí decía, yo no te he llamado, muchacho, vete y acuéstate de nuevo. Y cuando fue y se acostó de pronto, y ahí está en Primera de Samuel, lo puede buscar, dice que oyó la voz de Dios que le dijo de nuevo, Samuel, Samuel. Y él volvió a hacer lo mismo. Esta vez le dijo, a Elí le dijo, usted me está llamando. Yo te oí claramente que me llamaste por mi nombre 2 veces. Y Elí decía, no, yo no fui. Pero entonces le prendió el bombillo a Elí y le dijo, la próxima vez que escucha la voz, di, habla, Señor. Dele la mano al que está a su lado y dile, habla, Señor. Ah, sí. Le dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye.
A veces Dios nos da la experiencia cuando menos lo pensamos, porque como desconocemos a Él. Pero Él nos escogió en Él cuando. Vamos aquí. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Él te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano, usted no puede decir que usted es víctima de sus circunstancias. Un día eres bendecido y otro día decir estoy como Dios quiere. No. Si el que te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, a mí no me escogían cuando dividían para equipo en el gimnasio, cuando teníamos los juegos en gimnasio, a mí no me escogían. Yo no era buen bateador. Déjame decirte. Yo mejor servía de limpiar el plato de home. De eso servía yo, porque yo podía limpiar eso. Eso sí podía limpiar. Sí, cuando daban a patar el balón, o cuando tiraban el balón para ver si daban a uno. Dodgeball. ¿Ah? Esa bola daba una curva y me daba a mí. Esa bola daba y era como si tenía un imán hacia mí. Siempre era uno de los primeros. Cuando escogían el equipo, de pronto yo era el último. Y uno se siente bien mal. Cuando sabe que están escogiendo al que padece de asma antes que a ti. ¿Verdad? Al que tiene los vidrios como si fueran fondo de botella, de lente, antes que a ti. Uno se siente muy mal. Se siente que menospreciado. Hasta que un día yo leí en la Biblia que dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Quizás no te escogen para el equipo de dodgeball. Quizás no te escogen para el equipo de voleibol. Quizás cuando están tirando el tiro libre a la canasta, quizás de ti no esperan mucho, pero Dios te escogió a ti y a mí antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Ya tú estabas en el equipo de Dios, ya Dios te puso en su equipo, ya Dios te tenía en su equipo. Lo único que tenías que hacer era reconocerlo. Lo tenías que reconocer. Por eso Pablo dice que estando en la cárcel, diciendo, todos me han abandonado, pero Dios no me ha abandonado. Estando en la cárcel podía cantar al Señor. Porque él sabía que aunque él estaba encarcelado, la palabra de gracia estaba libre. Y corría por todas partes. Por eso dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos. Y aquí está la controversia.
¿Qué es eso, hermano, acerca de la predestinación? Si siempre nos han dicho a nosotros que abrimos nuestro corazón, que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Sí, todo eso es bueno. Pero el hecho de que Dios te escogió antes de la fundación del mundo no tiene nada que ver con que tú le recibas a Él. Y tiene todo que ver con su gracia. Dile la mano que está a su lado y dile, fui escogido por gracia. Fui escogido por gracia. Fui escogido por gracia. Yo miro a muchas veces a esos países como Burma, como diferentes países. ¿Sabe qué? Allá no predomina el baloncesto. Allá no predomina el juego de pelota. Allá lo que predomina es el fútbol. En los países latinoamericanos, el fútbol. En Inglaterra, el fútbol. Y para ellos escogerte a ti, para que representa tu nación en un torneo mundial, para ellos es un honor. ¿Cuánto más a nosotros que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos? ¿Cuánto más te vas a sentir honrado? Los que tienen que hacer fila en esos torneos de fútbol son los fanáticos. Los equipos tienen su propia puerta. Los equipos tienen su propia puerta. Los que tienen que hacer fila son las personas que no son de ahí. Usted y yo somos de ahí. ¿Quiere saber el por qué? Jesús le dijo a sus discípulos, si vosotros fueran de este mundo, te amarían. Pero porque no son de este mundo, ¿qué dijo él? Si a las ramas secas lo hicieron, ¿cuánto más a nosotros? Conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en él, amado. Rápidamente. En él tenemos redención. Di conmigo, soy redimido. Sí, porque en él que tenemos, ¿en qué sentido es tenemos? En el sentido pasado, presente o futuro. Presente, tenemos. Aunque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, tú y yo tenemos redención. Lo tenemos ahora. ¿Y qué dice? Now, así es. Now, not later. ¿Sabe que hay un dulce por ahí que dice now or later, verdad? Pues esto no es now or later. Esto es now. Dile a la hermana que está a su lado y dile now. Now. Practica el inglés un poquito, así se le va, se le va el acento, poco a poco se le va el acento. Now. ¿Por qué es importante entender eso? ¿Por qué es importante entender que tú y yo tenemos redención ahora? Porque ahora es cuando lo necesitamos. Tú y yo estamos en este mundo. Tú y yo estamos propensos a caminar en este mundo.
en el sistema que hay de este mundo donde no permea la justicia, donde permea lo que llaman las naciones justicia, muchas veces no permea la justicia. ¿Y qué sucede? ¿Qué termina haciendo? Llega el momento que nosotros necesitamos entender que somos redimidos, somos adoptados, somos predestinados y somos escogidos. Estuve orando en esta semana y me di de cuenta de algo bien malo. A la persona le falta honrar. Si hay una deficiencia en esta vida es el ser honrado. ¿Por qué? Le voy a decir el por qué. Ya, con una acusación, gente pierde su trabajo. Pero no dice la ley que somos inocentes hasta que seamos probados culpables. Pero ahora somos culpables hasta que seamos probados inocentes. Antes, decir que el presidente de los Estados Unidos venía a un cierto sitio, a un país, a visitar, o decir que un presidente de tal país venía a los Estados Unidos, era gran cosa. Ahora, hasta paradas de protesta hacen, con globos que parecen niños, con cabello de presidente y en pamper. Ya no es honrado ser presidente. Jueces, escuche bien esto. A jueces se les daba el título de honorable. ¿Verdad que sí? Aquí todos se ponen de pie en el juicio, ¿verdad? Cuando hay un juicio, todos los presentes se tienen que poner de pie porque el que está allí comienza a anunciarlo. Todo de pie, por favor, que ahora entra el honorable juez tal. ¿Verdad que sí? Ahora no miran con respeto a los jueces. ¿Verdad que sí? Nos falta ¿qué? Honrar. Dele la mano al que está a su lado y dile, honra a Dios. Honra a Dios. Ya no se honra a Dios. El domingo era día del Señor, ahora el domingo es como cualquier otro día. El día Viernes Santo antes no se abría ni el colmado de la esquina. Y ahora tienen horarios extendidos. El día de Easter antes se categorizaba por la resurrección de Jesucristo. Y ahora veo un conejo enorme de grande con una canasta en sus manos, repartiendo huevos de dulces a los niños. ¿Dónde está la honra? Antes, cuando una persona decía, Dios me habló, la gente escuchaba. Ahora una persona dice, Dios me habló, y la gente dice, ese es loco. ¿Dónde está la honra? Dele la mano que está a su lado y dile, ¿dónde está la honra? Si usted y yo no aprendemos a honrar a Dios, nunca vamos a entender lo que Pablo está describiendo aquí en Efesios.
Si no aprendemos a honrar a Dios, ¿cómo es que yo honro a Dios? Yo honro a Dios con mis bienes porque Él me ha dado todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en Cristo en gloria. Yo honro a Dios con mis alabanzas porque Él dejó su trono en el cielo y vino acá abajo entre la pudredumbre del pecado y me enseñó gracia sobre gracia. Tenemos que volver a honrar. Antes el pastor era una persona de honra. Cuando lo veían en la calle decían, ese es pastor. Ahora lo que están es señalando el dedo es ese pastor. Antes era un honor decir, yo cuando sea grande quiero ser un predicador. Y ahora, ay muchacho, sea un abogado mejor. Estudia para ser abogado. Estudie para ser doctor. Ya nadie quiere ser honrado. Y no vamos a entrar por ahí. Hermano Nelson, por favor, no entra por ahí. Sí, voy a entrar por ahí. Antes, llegar a la casa de Dios, llegábamos media hora temprano. Porque para nosotros era un honor venir a la iglesia. Y ahora, hay gente que llegan para el último amén, para que lo vean. Y se van. Hay gente que llegan después de la alabanza, porque entonces dicen, sí, porque entonces yo puedo escuchar el mensaje. El pastor me vio que yo estaba allí y ya no me llama para preguntarme, ¿dónde he estado? Para que no me llamen. Honra. Hay gente que está enfermo. ¿Por qué? Porque están sobrepeso. Porque están esto, porque están aquello. Antes se decía que si era gordito y colorado era saludable. Y ahora lo que estamos llenando no es de brosa. Y porque tenemos una deficiencia de vitamina E o vitamina D, no nos sentimos bien. Ya yo no veo gordito y colorado. ¿Sabe dónde yo veo gordito y feliz? Cuando entro en el restaurante chino y veo esa estatua de ese gordiflón con cosas con collares así y con las manos así bien contento. Porque él está contento porque tú estás llevando tu dinero allí a comer brosa. Fui ahí. No se preocupe que yo sé que están pensando en comida, por eso no están alabando a Dios en esta hora y no están honrando a Dios con tu alabanza. Sí, porque es hora difícil. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando en ir a ese sitio y no cambien sus planes por mí. Necesitamos ser ¿qué? Honrados. Con esto voy a terminar. Dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad.
En otras palabras, si Dios nos hizo conocer su misterio, ya no es un misterio. Ya no es un misterio. A mí me fascinaba el David Copperfield cuando yo era niño. Yo veía que él hacía que hasta la Estatua de la Libertad se desapareciera. Así, de la nada. Y me fascinaba que una persona pudiera estar todo un día con un conejo en el sombrero y que él pueda entonces sacarlo sin que le caiga nada encima ni le haga nada el conejito encima. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que de un huevo que tiene en la mano saca él pañuelos y pañuelos y pañuelos y pañuelos y pañuelos? ¿Y sabe qué? Después, cuando comenzaron a sacar a la luz cómo llevar a cabo esas obras de magia, ya la magia se acabó. Dale la mano que está a su lado y dile, ya la magia se acabó. Sí, porque cuando Dios revela su misterio, cuando Dios se encarga de enseñarnos ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Todo lo que se dijo anteriormente. Que fuimos que bendito sea el Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos predestinó en Él, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, santos y sin mancha. Todo ese misterio se acabó. El por qué Dios anda detrás de ti como la sombra a tu mano derecha, ahora lo entiende. El por qué la bala se llevó al que estaba a su lado y la bala entró al que estaba al otro lado y a ti no te tocó. Ahora lo entiendes. ¿Por qué el tornado vino y se llevó la casa, 2 cuadras de tu casa y la tuya no tocó? Ahora lo entiendes. El por qué llegaste tarde al trabajo y a la hora que debiera de haber salido no encontraba las llaves. Y cuando te montaste en la carretera te diste de cuenta que había tremendo accidente. Ahora lo entiendes. Dile a la mano que está a su lado y dile, ahora lo entiendes. Ahora lo entiendes. No es un gran misterio, hermano. No es un gran misterio entender que los planes de Dios para ti y los planes de Dios para mí son buenos. Son buenos. Y aunque hayamos fallado a Dios, aunque a veces nos hemos flaqueado en la oración, aunque a veces nos hemos quitado a la mirada del blanco de la soberanía fe, de la soberana fe, llega el momento que vemos que Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y nos dice, no es que te voy a bendecir, es que ya eres bendecido. No es que te voy a escoger, es que ya eres escogido. No es que te voy a usar, es que ya te estoy usando. No es que vas a ser el niño de mis ojos, es que ya eres el niño de mis ojos. Ya eres mío. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Dios mío. Te doy gracias. Te doy gracias porque ya, Señor, somos tuyos.
Ya somos santos, ya somos redimidos, ya somos escogidos, ya somos bendecidos, ya somos santificados, ya somos justos, ya somos fieles. Y cuando no lo somos es que estamos nadando en contra de la corriente. Estamos tratando de abrir una puerta alándola cuando debiéramos de estar empujándola. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro lugar. Que tú has escogido para nosotros un lugar de honor. Un lugar de pura gracia. Y que de esa misma manera debemos honrarte a ti. Sin nada en el corazón. Sin ningún interés, sino para honrar a aquel que me honró. Y que podamos aprender a honrar a aquellos que están a nuestro lado. Honrar al pastor. Honrar al maestro, honrar al evangelista, honrar a aquel que está en la radio, que está en la televisión, que Dios le ha bendecido con un ministerio grande, pero que eso no le hace más grande que aquel pastor que llega todos los domingos y está ahí todos los domingos con una congregación pequeña. Si al fin y al cabo los dos son escogidos. Los dos han encontrado ese lugar de honor llamado gracia. Y que podemos honrar a los demás. Al jefe, honrarlo, no para tratar de ganar favor con él, sino honrarlo como lo que es, jefe. Entender que un día vamos posiblemente a estar en la misma posición y vamos a querer que nos honren como jefe. Enséñanos a honrar y a ser honrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.